Bueno, alumnos, continuamos con el video referente al tema número 10 del derecho subjetivo y el deber jurídico. En una segunda parte, en este video hablaremos sobre las teorías que hacen referencia al derecho subjetivo y tratan de explicar su relación con el derecho objetivo. Fíjense, las teorías tradicionales tratan de explicar que el derecho subjetivo es anterior desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista cronológico al derecho objetivo. ¿Por qué tratan de explicar esto? Porque tienen el temor, sus defensores, de que el derecho objetivo, entendido como el derecho positivo, pueda en algún momento borrar de un plumazo derechos como el derecho a la propiedad, ciertas libertades económicas, que para la teoría tradicional son es un punto muy álgido en cuanto a la explicación de la anterioridad del derecho subjetivo. Por eso es que dicen que el derecho objetivo lo que hace es reconocer un determinado derecho. El derecho objetivo lo que hace es reconocer un determinado derecho subjetivo preexistente. Entonces, una de las primeras teorías que se formula en relación o que trata de explicar el derecho subjetivo es la teoría de la voluntad. Esta teoría dice que existe derecho subjetivo en la medida en que existe una voluntad, un querer algo, ¿okay? Entonces en ese momento nace el derecho subjetivo y plantean que el derecho subjetivo es entonces un señorío de una voluntad reconocida por el ordenamiento jurídico. Entonces tiene un primer elemento, vamos a decirlo así, objetivo, que es el reconocimiento. Fíjense que usa la palabra reconocimiento del derecho de la voluntad, y habla por supuesto de este elemento, vamos a decirlo así, empírico, que es la voluntad como tal. Cuando una persona tiene voluntad, en la medida en que tiene capacidad de expresarla. Esto ha hecho que esta teoría sea susceptible de numerosas críticas. La primera de ellas es que, caramba, la voluntad no resulta determinante a la hora de establecer si un sujeto tiene o no un derecho subjetivo, porque puede que esa voluntad se tenga, pero que no se tenga el derecho subjetivo. Puede que esa voluntad no se tenga por distintas razones y por el contrario sí se tenga el derecho subjetivo. Y además vamos a ver que Kelsen le agrega otros comentarios, como puede darse el caso de que ese elemento de la voluntad que constituye un elemento empírico, vamos a decirlo así, no puede explicarse en relación al derecho objetivo, que es un concepto meramente normativo, de manera que se ve como que el derecho subjetivo es algo totalmente distinto al derecho objetivo, y no es tan así, sino que existe entre ellos una relación muy íntima. Entonces, con respecto a lo primero, a ver, yo puedo tener la voluntad y no tener el derecho. Yo puedo querer mucho, ser poseedor de un bien, pero si no lo tengo en mis poderes, pues no lo soy poseedor, no soy propietario, etc. Eso no hace que yo tenga derecho subjetivo sobre una determinada cosa, el querer. Ahora, también puede que aún yo, sin querer tener el derecho subjetivo, lo tengo. Es el caso de los llamados derechos indisponibles, como el derecho de un trabajador a su salario. Yo puedo querer trabajar de gratis, pero la verdad es que siempre tengo el derecho subjetivo a que se me pague mi salario. Una cosa distinta es que yo decida no ejercerlo. Ahí entramos en el tema del derecho subjetivo como en cuanto a su elemento externo, que es el ejercicio de ese derecho o la exigencia de ese derecho ante los tribunales de justicia. Allí, pues evidentemente,
se materializa o se patentiza el por qué el derecho es subjetivo. Es porque el ejercerlo no, sí depende de la persona. Pero el hecho de que exista no depende de la voluntad del sujeto. De manera que también puede que incluso ni se sepa que se tiene un derecho subjetivo, en consecuencia no puede haber ninguna voluntad. O puede que yo sea una persona que soy incapaz de expresar mi voluntad, un menor de edad, por ejemplo, y no por eso dejo de tener derecho subjetivo. Entonces, fíjense que el factor de la voluntad no es determinante para el establecimiento del derecho subjetivo. Hay otra teoría que habla que el derecho subjetivo no nace de la voluntad, sino del interés perseguido por esa voluntad. Esa es la teoría del interés. Entonces, esta teoría señala que el derecho subjetivo es un interés jurídicamente tutelado. A esta teoría, por supuesto, se le hacen copia prácticamente al carbón de todas las críticas mencionadas anteriormente. Porque yo puedo que tenga el interés, pero no tenga el derecho, porque no lo sepa, porque ese interés no se encuentra en relación con el ordenamiento jurídico, porque puede ser también que aún teniendo el interés no tenga el derecho, ¿okay? Y además porque el interés, vuelvo y repito, forma parte de un concepto estrictamente empírico, porque deviene de la voluntad. En cambio, cuando hablamos de derecho subjetivo en cuanto a sus elementos normativos, vamos a entender que el derecho subjetivo es en esencia un concepto estrictamente normativo que escapa del mundo empírico para poder explicarlo. Y sobre esto vamos a hablar un poquito más adelante cuando veamos la teoría de Kelsen. Hay una teoría también ecléctica que trata de sumar estas dos ideas y plantea que el derecho subjetivo constituye un interés tutelado por la ley mediante el reconocimiento de una voluntad individual. Por supuesto, esto lo que hace es hacer suma de las críticas que estábamos hablando. Ahora, ¿qué dice Kelsen sobre el derecho subjetivo? Kelsen nos dice que existe dentro de la teoría tradicional una confusión o esta separación de la que les hablaba en el video anterior entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Y habla de razones ideológicas donde los defensores del derecho subjetivo en cuanto a la teoría de la voluntad o la teoría del interés tratan de colocar como anterior el derecho subjetivo al objetivo, cuando verdaderamente ambos nacen simultáneamente, nos dice Kelsen. ¿Por qué? Porque el derecho subjetivo no es otra cosa que la facultad que me confiere el ordenamiento jurídico de exigir un derecho reconocido por el derecho positivo o derecho objetivo ante los órganos de justicia cuando ese derecho se siente vulnerado o afectado. ¿Okay? De manera que el derecho subjetivo ciertamente se reduce a la acción. Y esto es interesante revisarlo porque no siempre existe derecho subjetivo. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque no siempre el ejercicio de una reclamación judicial supone un presupuesto necesario para la aplicación de una sanción establecida en una norma positiva. ¿Cómo es esto? Bueno, si yo giro un cheque y se lo giro al cobro a una persona, esa persona le entrego el cheque, si no le pago, nadie puede venir a cobrar el cheque por él. Él tiene que ejercer una acción de cobro, ¿ok? Y ante un juzgado mercantil, pues presentar el cheque para que yo sea demandado a su pago.
¿Qué sucede ahí? Bueno, ahí estamos ante un derecho subjetivo propiamente dicho. Pero en el caso de los funcionarios públicos, el funcionario público no tiene derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque él no está sometido a su voluntad, el ejercicio o no, de una determinada acción. Él se rige por el principio de legalidad, en el sentido de que solo puede hacer aquello que está expresamente facultado por ley y debe hacerlo, no puede renunciar a hacerlo, salvo que la ley así lo autorice. De manera que él no se rige en el campo de la voluntad, como nos regimos los demás individuos, sino que el funcionario, el Estado, se rige por normas jurídicas que rigen completamente su actuar, de manera que él no puede hacer más de lo que está expresamente facultado, mientras que nosotros podemos hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido, por aquel axioma ontológico del derecho de que nosotros podemos hacer todo aquello que no esté expresamente establecido como o sancionado por el ordenamiento jurídico, y no es necesario que el ordenamiento jurídico nos diga qué podemos hacer, porque vamos a decirlo así, aplicando un razonamiento negativo, si aquello que está expresamente prohibido es lo que no puedo hacer, todo aquello que no está expresamente prohibido, pues sí está permitido. Entonces, fíjense, varias críticas se le han hecho quizás a esta teoría tradicional, y es importante que, entonces tener en cuenta esta concepción ideológica, que él se entiende que el derecho subjetivo es también un concepto meramente normativo y que se reduce, como hemos dicho a lo largo de este video, a la acción. Ahora, existen distintas clasificaciones y criterios para clasificar al derecho subjetivo. Se ha clasificado, mencionaremos algunas 4 clasificaciones por su eficacia. Vamos a tener derechos erga omnes o absolutos y derechos relativos o interpartes. Los absolutos son aquellos que son oponibles a cualquier tercero, como el derecho de propiedad, mientras que los interpartes o relativos son aquellos que solo pueden ser opuestos a un sujeto determinado, como es el caso del derecho de crédito, es a mi deudor, no le puedo exigir el cobro de una deuda a otro sujeto. Ahora, por su relación, por su titular, vamos a ver que hay unos que pueden ser traspasados, a esto le vamos a denominar transmisibles, y otros que no pueden ser traspasados a otro sujeto, que son intransmisibles. Por ejemplo, mi derecho al voto no lo puedo traspasar a otra persona ni por actos inter vivos ni mortis causa. En cambio, mi derecho de propiedad sí. Y vamos a decir una última clasificación. Vamos a tener por su valoración económica, vamos a tener derechos que son valorables económicamente, eso le vamos a llamar patrimoniales, y derechos que no pueden ser valorables económicamente, como el derecho a la vida, que es un derecho de carácter no patrimonial. Bueno, muchachos, es todo por hoy y seguimos con otros videos más adelante. Gracias.